Tutmosis III, hijo del rey Tutmosis II y de la concubina Isis, subió al trono en un contexto poco usual para un príncipe de origen secundario. Isis no ostentaba el título de esposa secundaria, y en una sociedad donde la línea sucesoria dependía estrictamente de la gran esposa real, sus posibilidades de gobernar eran prácticamente nulas. Sin embargo, la ausencia de un heredero varón legítimo de Hatshepsut, la gran esposa real, a la muerte de Tutmosis II, abrió una ventana de oportunidad para el joven Tutmosis III. Durante la dinastía 18, la sucesión al trono requería que el heredero fuera un varón nacido de la unión entre el faraón y la gran esposa real, quien tenía el título de dadora de herederos, en una tradición iniciada por la mítica reina Amos-Nefertari. Aunque coronado como faraón, Tutmosis III era demasiado joven para gobernar, lo que llevó a la regencia de la reina viuda Hatshepsut, descendiente de reyes por ambas líneas. Hatshepsut, una figura excepcionalmente fuerte y ambiciosa, no se contentó con ser solo una regente. En el segundo año de reinado de Tutmosis III, se autoproclamó faraón bajo el nombre de Maat Kara Hatshepsut, tomando un papel predominante en la política y la administración del reino. Desplazó al visir Ineni, un cortesano poderoso que había jugado un papel crucial en los reinados de Tutmosis II y Tutmosis III, asegurándose así el control absoluto del Estado. Con la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III finalmente asumió el control total del trono sin restricciones. Este cambio marcó el comienzo de un reinado que duraría 34 años, durante los cuales demostraría ser uno de los faraones más grandes y militares de Egipto. Su habilidad para la guerra se hizo evidente en las múltiples campañas militares que condujo, extendiendo las fronteras egipcias a niveles sin precedentes. ¿Quieres descubrir los secretos y hazañas de Tutmosis III, el legendario faraón egipcio? Entonces acompáñame en este emocionante viaje por la historia. Te prometo que cada minuto estará lleno de fascinantes detalles y sorpresas. No te pierdas ni un segundo, porque este viaje por el antiguo Egipto te dejará sin aliento. Haz clic y sumérgete en el fascinante mundo de Tutmosis III hasta el último segundo. La más famosa de sus campañas fue la batalla de Megido, donde demostró su brillantez estratégica al sorprender a los confederados sirios, atravesando un desfiladero estrecho que parecía intransitable. Este movimiento inesperado resultó en una victoria decisiva que consolidó su reputación como líder militar. Los registros de estas campañas se encuentran detallados en los anales del templo de Amón en Karnak, ofreciendo una crónica impresionante de sus conquistas. La relación de Tutmosis III con el clero de Amón era complicada. Hatshepsut había asegurado el apoyo del clero mediante grandes donaciones, aumentando así su poder. Tutmosis III, consciente de la influencia del clero, continuó favoreciéndolos pero también buscó limitar su poder. Nombró a amigos personales como sumos sacerdotes, asegurándose de que el clero no se volviera demasiado independiente. En su vida personal, Tutmosis III tuvo varias esposas, entre ellas las más prominentes fueron Satia y Hatshepsut Meritra. Satia fue la madre de Amenemhat, mientras que Hatshepsut Meritra fue la madre de Meritamón y Amenhot II. Existen teorías sobre un posible matrimonio con Neferura, la hija de Hatshepsut, aunque no está comprobado. Además, Tutmosis III fortaleció las alianzas internacionales casándose con princesas extranjeras, uniendo Egipto con príncipes sirios y cananeos. El reinado de Tutmosis III no solo se destacó por sus hazañas militares, sino también por su actividad constructora. Ordenó la ampliación del templo de Amón en Karnak, creando el Aj-Menu, un complejo monumental con inscripciones detalladas de sus campañas y donaciones. Erigió 7 grandes obeliscos en Karnak, muchos de los cuales fueron posteriormente trasladados a ciudades como Roma, Estambul, Londres y Nueva York. El templo funerario de Tutmosis III, ubicado junto al de Hatshepsut en el Valle de los Reyes, es un testimonio de su grandeza. La tumba KV-34 contiene la versión más completa del libro del Anduat, destacando su importancia religiosa y cultural. Su momia fue encontrada en el escondrijo de Deir el-Bahari, aunque en mal estado de conservación, sigue siendo una pieza crucial para los estudios egiptológicos. Durante los últimos años de su reinado, Tutmosis III se enfocó en consolidar y organizar el poder egipcio en Nubia, extendiendo sus dominios más allá de la tercera catarata del Nilo. Este periodo también vio una expansión significativa de los dominios egipcios en Siria, Canaán y el Sinaí. Su política de nombrar príncipes locales leales y tomar rehenes de las familias nobles aseguraron la estabilidad de estas regiones.
Tutmosis III también fortaleció el comercio internacional, estableciendo contactos con reinos vecinos y asegurando un flujo constante de riqueza hacia Egipto. Esta prosperidad permitió grandes proyectos de construcción y el mantenimiento de un ejército fuerte, consolidando el poder del imperio. Hacia el final de su reinado, Tutmosis III compartió el poder con su hijo, Amenhotep II, en una corregencia que permitió una transición suave del poder. Este periodo de corregencia, que contrastó con la difícil relación que tuvo con Hatshepsut, fue una etapa de aprendizaje y preparación para el joven Amenhotep II. Tutmosis III murió en 1450 a.C., dejando un imperio vasto y bien organizado. Su legado perduró en la historia de Egipto como uno de los faraones más exitosos y admirados. Su nombre y logros fueron inmortalizados en numerosas inscripciones, estelas y estatuas erigidas en su honor por todo Egipto y Nubia. Su reinado no solo marcó la expansión territorial de Egipto, sino también un periodo de esplendor cultural y religioso que definiría el nuevo reino. El reinado de Tutmosis III también tuvo un profundo impacto cultural y religioso. Las inscripciones jeroglíficas y las estatuas erigidas en su honor muestran no solo su grandeza como guerrero, sino también su devoción a los dioses egipcios. Su ampliación del templo de Amón en Karnak y las donaciones realizadas al clero reflejan su deseo de mantener una relación armoniosa con las instituciones religiosas, asegurando así la legitimidad de su gobierno. El legado de Tutmosis III continúa siendo una fuente de inspiración y estudio para historiadores y arqueólogos. Su habilidad para combinar la destreza militar con la diplomacia y la administración eficiente convirtió a Egipto en una superpotencia del mundo antiguo, cuyos logros y riquezas siguen siendo admirados hasta hoy. ¿Te gustaría seguir explorando el apasionante mundo del antiguo Egipto conmigo? Entonces no pierdas la oportunidad de suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás contenido exclusivo sobre faraones, historia antigua y mucho más. Al suscribirte, no solo te mantendrás al día con las últimas actualizaciones, sino que también me ayudarás a seguir creando contenido que te apasione. Únete a nuestra comunidad y juntos desentrañemos los misterios del pasado.